Amigos y amigas, nuevamente bienvenidos en su hogar con este su programa Espíritu y Materia de Canal 37 Extra Plus. Semanalmente estamos con ustedes los días lunes, miércoles y sábado a las 8:30 de la noche y los días domingos a las 12 del día en la hora del compartir familiar. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Ahí los podemos atender en lo que es su salud. Estamos situados en la colonia Salvadorita o Cristian Pérez, de donde fue el Cinerex, 75 varas hacia el norte o al lago. Pueden ir para consulta natural, también hay acupuntura, electroacupuntura, masajes de diferente tipo de masajes, igual que sauna, plantas que usted puede llevar, o sea, productos naturales, puede llegar a visitar la tienda. Y también ofrecemos cursos de medicina natural, de acupuntura y de otras terapias naturales. Los tenemos de una manera presencial y también de manera que llamamos tutorial por WhatsApp. Pueden llamar a nuestros teléfonos e informarse sobre ello. Y los vamos a atender con mucho gusto. Bien, hoy queremos tocar un tema que es bastante... al rato casi nuevo para nosotros, pero es parte de lo que es en este programa el espíritu, que también quiere decir como la parte filosófica, la parte de los valores, la parte de la parte axiológica, dijéramos, del ser humano. Entonces vamos a tocar un tema un poco hasta cierto punto histórico, pero que queremos hacerlo real. Vamos a hablar, ya para decir de una vez nuestro tema, sobre la historia del derecho, o sea, de las leyes, para decirlo de una manera más formal. Cómo se establece desde los inicios de la humanidad el derecho y cómo nosotros podemos ser también parte de él. Y es que quiero decirles de antemano de que la historia, cualquiera que sea, de cualquier disciplina, de cualquier pueblo, no es pasiva. La historia es activa, es casi vivencial. ¿Por qué razón? Porque nosotros venimos de un pasado, llamemos, ¿verdad? De una experiencia anterior de personas, de todo lo que sucede en la sociedad. Estamos en un presente y nos trasladamos poco a poco hacia nuevas cosas, hacia un devenir. Entonces esa historia no es que la vamos a ver como una cosa pasada, sino que somos parte de ella en alguna manera y debemos tener una actitud ante la historia. No es algo de otras personas, no solo la historia del derecho, es la historia de la medicina, la historia de nuestros antepasados, la historia de nuestra naturaleza, la historia de nuestros conocimientos. Es bien interesante sabernos identificar plenamente y dar un paso más allá de lo que son los hechos históricos. Y para acompañarnos en este tema tan importante, nos va a acompañar el licenciado Jaime Tercero, que de antemano le doy las gracias por estar con nosotros aquí, y vamos a profundizar con él, especialmente porque su materia principal de estudios es el derecho, aunque también es teólogo. Entonces voy a darle la palabra a que se nos presente y de inmediato vamos a comenzar con nuestro tema, la historia del derecho. Por favor, Jaime. Muchas gracias, don Francisco, por haberme invitado. Es un tema muy especial, muy importante y con todo gusto pues vamos a compartir la historia del derecho. Quizás sería bueno comenzar diciendo de que antes de que existiera el derecho tal como nosotros ahora lo conocemos, lo que existía era el derecho natural. El derecho natural se le llamaba al derecho del más fuerte. Entonces, los primeros pensadores miraron cómo vivían los animales, por ejemplo, y dijeron ahí lo que se impone es la ley del más fuerte. Y a eso le llamaron el derecho natural. Hay un debate filosófico entre dos gigantes, que es John Locke y Thomas Hobbes. John Locke dice de que antes de que existiera el Estado y las ciudades, dice de que la vida del ser humano era toda armonía. Pero Thomas Hobbes decía lo contrario, que era antes de que existiera el Estado, la sociedad era una lucha a sobrevivencia. Homo homini lupus. Exactamente, el hombre es el lobo del hombre, decía Thomas Hobbes.
Entonces este es el primer debate que encontramos. Lastimosamente, la arqueología le da como dijéramos, le da la razón a Thomas Hobbes. Para la arqueología, casi todos los hallazgos arqueológicos que se han hecho, se ha demostrado que los seres humanos que se han desenterrado, por ejemplo, casi todos tienen muestras de haber muerto de manera violenta, ¿verdad? Entonces, digamos, la arqueología le da la razón a Thomas Hobbes. Antes de que existiera el Estado, lo que encontramos es una situación caótica, donde el ser humano tiene que hacer uso de la violencia para sobrevivir. Entonces, primeramente está el derecho natural. ¿Qué quiere decir esto? El Estado más fuerte domina al más débil. Va a agarrar al más débil, lo va a hacer pagar impuestos, le va a hacer súbdito, le va a pedir que mande gente cuando él tiene que pelear su guerra. Y esto del derecho natural estaba tan arraigado entre los antiguos que, por ejemplo, hay una tragedia de Esquilo que habla de un pueblo que viene huyendo de un pueblo más poderoso que lo viene persiguiendo. Entonces vienen todos los habitantes corriendo con sus cosas y el ejército detrás. Entonces dice que llegan a una ciudad a golpear las puertas que le abran para salvarse. Y entonces sostienen una asamblea en la ciudad para decidir qué hacemos, lo rescatamos, no lo rescatamos. Al final la mayoría dice rescatemos, le abren las puertas y ellos entran. Entonces el perseguidor viene y se siente ofendido, porque dice, era mi presa y me la quitaron. O sea, lo que era mío me la quitaron por derecho, porque yo soy el más fuerte, ese pueblo era mío, ¿verdad? Entonces el derecho natural está antes de la existencia del derecho civil. El derecho civil entonces nace como un intento de la humanidad de enderezar ese derecho natural porque no le gustaba a nadie. Sí, eso del derecho natural es bastante interesante porque está ubicado, podríamos decir, en los inicios de la humanidad, pero paradójicamente hay un historiador que se llama Toynbee y habla que las historias se repiten, ¿verdad? Y hoy muchas veces encontramos esos mismos esquemas prehistóricos o neolíticos, los encontramos en nuestra sociedad, y por eso decía que la historia la tenemos que ver así. Yo he escuchado, no estoy experto en la información de este tipo, que aquí en la costa caribe hay colonos y que están entrando a invadir las terrenas de los indígenas. Entonces es el mismo concepto natural, ¿verdad? Muchas veces ya viciado con otras cosas el que se da. Y en ese sentido es que decía que la historia hasta cierto punto como que se repitiera, porque en el fondo, hablando filosóficamente, es que existe como en el ser humano un principio, vamos a decir, de captación de la realidad en que vive, que la hace sentir o dominante o dominado, o con ambiciones o con necesidades. Y también se dice que en esa parte natural, pues no había la agricultura como tal, ni mucho menos, y entonces las personas tenían que desplazarse. Y al desplazarse llegaban a otros terrenos donde habían personas que también estaban sobreviviendo. Y entonces llegaría un momento en que tuvieron que decir, no sé si con un garrote en la mano o con qué, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Que cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer, unos con las mujeres de uno, otros con las mujeres de otro, o los hijos de unos trabajando en un lado, trabajando en otro. Entonces, donde entiendo que empieza a haber un cierto convenio, un cierto pacto, un siempre acuerdo de cómo manejarse. Y es como donde comienza a crearse los principios o tal vez los medios de sobrevivencia pacífica para poder subsistir. Y también protegerse de las fieras verdaderas, de los tigres, de los no sé qué cosas. Los enemigos naturales del ser humano, las serpientes, los tigres, los osos. Exactamente. Y entonces así se empieza, como decía muy bien el licenciado Tercero, a formar ese que le hemos llamado derecho natural, ¿verdad? Pero así se llama, que no sé cuán natural sea, pues, en el sentido que es la parte primigénica del asunto. Sin embargo, a medida que van avanzando las civilizaciones, llamemos, o las culturas, si nos vamos a los más antiguos, tenemos que empiezan a suscitarse líderes, personas que empiezan a sobreponerse y a guiar. ¿Cómo está en esa parte, por ejemplo, de lo más antiguo que podemos hablar
de un cierto liderazgo o cacicazgo dentro de nuestros ambientes de nuestras tierras. Sí. El Rousseau es uno de los filósofos que formuló la idea del pacto social. Decía, llega un momento en que la sociedad dice, aquí no podemos seguir así, pongámonos de acuerdo, hagamos un pacto. Ese pacto hoy le llamamos la Constitución política, ¿verdad? Pero en su momento era un pacto muy primitivo, donde alguien necesariamente tenía que desempeñar el puesto de hacer cumplir esta ley, y entonces así surge el Estado y surgen las distintas formas de gobierno, monarquías, y en el caso de los griegos, la tonelada de formas políticas que ellos experimentaron y que al final no quedaron conformes con ninguno. Entonces, la primera legislación que nosotros conocemos es la babilónica. A partir de la legislación babilónica es que surge ya la legislación egipcia, la griega, Hammurabi. exactamente, Hammurabi, que es considerado en este caso el jurista por excelencia de Babilonia, los hititas e Israel. Toda esta legislación se caracteriza por el asunto de resolver. Usted cortó una mano, bueno, o le cortamos la suya o paga lo que significa. Ojo por ojo. Exactamente. Casi toda la legislación tiene este sabor de restituir inmediatamente el daño realizado. La esclavitud, que es considerada un aspecto natural y que está fundamentada por casi todos los filósofos antiguos, que unos nacen para mandar y otros para obedecer. Entonces, la esclavitud está regulada en todos estos códigos. El papel de la mujer y la niñez, que generalmente, bueno, la niñez ni se le menciona, sino que casi siempre se menciona al hombre como el que tiene, en este caso, la última palabra, y tiene incluso poder de vida o muerte sobre los hijos. Eso, la legislación antigua, entonces, desde ese punto de vista, las primeras legislaciones es una legislación tosca. Por ejemplo, la legislación romana exige que desde los 12 años ya las niñas se casen, por ejemplo, los casamientos a edad temprana. Todos los aspectos de los impuestos, que es lo principal, ¿verdad?, que están establecidos en esta codificación. Entonces, estas leyes son el primer intento de romper con este derecho natural. La idea es, y lo decía un filósofo antiguo, que así todo el derecho civil dice, la idea es dominar al fuerte, es impedir que el fuerte esté fregando al débil. Ese es el propósito general. También lo que usted decía es interesante, porque si el ser humano desde un inicio era violento o no, eso todavía es un asunto de debate. Por ejemplo, John Locke decía de que sí, que el ser humano caía en actitudes de violencia, pero él decía hasta que se junta a vivir con otro ser. Mientras él está separado, él tiene sus valores, tiene sus principios, pero apenas comienza la vida en las ciudades, decía él, es que comienza la contaminación en términos de principios. Sí, también hay un aspecto que dominó mucho en estos tiempos que usted menciona, y es la parte de las deidades. O sea, tanto en Egipto, inclusive en Oriente, pero hablando pues de más en Occidente, llega un momento en que ya lo que las personas piensan o llegan a acuerdos ya no es suficiente y tienen que buscar una inteligencia supra, o sea, arriba, que es la que va a dirigir. Y eso es como a ciegas, con mucha fe. Y esto hace que las personas fueran como inspiradas, ¿verdad? Tenemos pues a Moisés, que guió el pueblo desde Egipto. Entonces, también otros atrás, Abraham, ¿verdad? Es decir, las primeras legislaciones, hay una fusión de lo que hoy llamamos derecho civil con los derechos religiosos. Hay una fusión total. Y hasta la Edad Media nosotros lo vemos. Y no digamos hasta la Edad Media, del día de hoy también. Todavía podemos encontrar, en el caso de los estados musulmanes, podemos hallar estados como Arabia Saudita, donde hasta hace poco están comenzando a elaborar una constitución política. Porque antes ellos decían, pero ¿para qué queremos legislación si tenemos el Corán? Entonces, el proceso de separación del derecho civil del derecho religioso ha venido lento a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en la Edad Media, usted podía ir preso por trabajar un domingo, que es una observancia que encontramos en la Biblia. Sí, y también hasta cierto punto toda esa legislación hacía nombrar personas que eran jueces y que por tanto, ya sea por mutuo propio, podían decidir, ¿verdad?, según
su sabiduría o su inspiración sobre las cosas que estaban pasando o sobre las leyes. También es importante darse cuenta de que yo soy un poco crítico con esto de las leyes. Por ejemplo, muchas veces se habla que el derecho es la justicia, ¿verdad? Pero son dos cosas separadas. Son dos cosas separadas, pero muchas veces las ponemos en la misma balanza. Otras veces son los intereses. Si nosotros hacemos no balance, sino si miramos un poco hacia atrás, este mundo ha estado súper retrasado en cosas de derecho y en cosas de justicia y en cosas de equidad. Por ejemplo, ¿qué le dijera yo? Hasta hace, en América, por ejemplo, y en Europa también, hasta hace un siglo las mujeres no podían votar. Hasta hace unos 40, 50 años había el apartheid, y en Estados Unidos pues la historia todavía, ¿verdad?, que se resalta sobre la marginación de los negros y los latinos. Y no digamos también, como usted mencionó, en los países árabes en general. Entonces, o siguen peleando, ¿verdad?, como la Franja de Gaza y Palestina y Israel, etcétera. Entonces hay bueno, yo no sé si puedo decirlo, las leyes y los grandes juicios que se hacen o las grandes instituciones que se hacen para las leyes casi no sirven para nada. Ahí tenemos ahora mismo a las Naciones Unidas, los derechos humanos, todo eso. Dice que están aburridos de tantos decretos y de tantas condenas, ¿verdad?, a cualquier cosa que sea. Y entonces, permítame, la pregunta la quiero formular. ¿Cómo podemos el ciudadano común comprender, verdad? Y la ley también muchas veces se critica porque es comercializada o amañada. Entonces, no sé, me parece que estamos en una situación bastante en pañales de lo que es la aplicación de la ley. Se habla de países como Estados Unidos que ahora estén con entredicho, o los países escandinavos y eso, donde se aplican códigos, se aplican leyes, se aplican condenas, pero el mundo en sí está muy subdesarrollado en el derecho y en la justicia, digo yo, como ciudadano común. Podríamos decir de que ha habido un avance en lo que es el proceso de legislación, porque el derecho de hoy no se puede comparar con el derecho antiguo. Pero el ser humano sigue siendo el mismo. Eso es lo que el ser humano no ha cambiado. La naturaleza humana, si es que existe, porque todavía es un debate de si hay o no naturaleza humana, sigue siendo la misma. Entonces, el que tiene el poder y además de eso tiene un grado de maldad, siempre va a encontrar la forma como utilizar el derecho, que es solo una herramienta, para, en este caso, sus propios fines. Entonces, por eso Santo Tomás hacía la diferencia entre lo justo y lo legal. Y él decía de que una ley injusta no debía ser obedecida, decía Santo Tomás. Entonces, justo es lo que corresponde a nivel de conciencia con un proceso de justicia. Legal es lo que está aprobado en base a las normas de una nación. Entonces, es posible encontrar una legislación que sea injusta. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, usted saca un préstamo en el banco, usted tiene que poner un fiador. Después, si usted no paga, el banco se dirige indistintamente, y así queda establecido en el contrato, indistintamente contra el deudor o contra el fiador. Lo justo sería que primero vayan a buscar al deudor y lo limpien, ¿verdad? Y si no tiene nada, entonces que se vayan contra mí. Pero según la ley pueden operar contra los dos indistintamente. Entonces, para mí personalmente, ese es eso no es justo. Es un abuso. Pero es legal. Pero es legal. Entonces, el ser humano no ha cambiado y antes los antiguos miraban los procesos de formación de legislación como un vicio. Ellos decían, entre más se produce ley, significa que más viciados estamos. Usted ve que ahora nosotros medimos la eficacia de la Asamblea Nacional por la cantidad de leyes que produce. Si no produce una gran cantidad de leyes al año, entonces nosotros pensamos de que la labor de los congresistas ahí no ha sido la correcta. Entonces hacemos más énfasis en la forma, en la forma que es el derecho, que en el fondo que sería la formación ciudadana en este caso. Por ejemplo, una de las cosas impresionantes en la historia nuestra, por ejemplo, es la Edad Media, ¿verdad?, con la Inquisición.
¿verdad? Qué visión de derecho, qué visión de justicia, qué visión de humanitarismo, no sé cómo llamar, cuando bajo una visión enfermiza, ¿verdad? De derecho, no sé si canónico o qué, se llega, y también las iglesias evangélicas y las iglesias católicas, imbuidas en lo mismo. Uno piensa, ¿verdad? ¿Cómo no pudo haber mentes que pudieron hacer cambiar, ¿verdad?, esas cosas? Más bien los estados se valían de eso para su supremacía. Entonces, por eso digo yo, pues, de una manera crítica, de que esto de la justicia y las leyes, y muy bien lo dijiste, debe estar un elemento más profundo, que es la valoración del ser humano, que es lo que ahora de alguna manera se hace, ¿verdad?, con los derechos humanos, con la naturaleza y otras cosas, pero como que hay un avance, pero estamos bastante, eso del cambio climático, por ejemplo, y todas estas cosas que están legisladas en algunos lugares, y todavía se está peleando los países grandes, ¿verdad?, si deben entrar en eso. Digamos que el derecho siempre va atrás. Primero son los acontecimientos y el derecho va atrás. He oído eso. Veamos en el campo tecnológico, hasta hace poco aprobamos legislación que tiene que ver con delitos cibernéticos, por ejemplo. Esos delitos estaban, por ejemplo, el bullying, que es algo de lo que todos hablamos. Hasta el año pasado quedó ya establecido en una ley, una descripción, aunque no quedó con ese nombre, pero todos sabemos que se está refiriendo al bullying. Entonces, primero son los hechos y después el derecho. Entonces, el derecho va avanzando a un ritmo, en este caso, mucho más lento. Los cambios que estamos observando ahora son cambios aceleradísimos. No siempre podemos decir que el derecho se queda atrás también. Por ejemplo, en el caso de la pandemia que vivimos en el año anterior y que seguimos viviendo, uno encuentra que ya en el Código Civil ya hay normativas. Por ejemplo, usted que quería hacer su testamento, entonces ya dice el código, en caso de pandemia, qué cosas ya no se hacen por asuntos de rapidez, ¿verdad? Entonces elimina el código algunas cosas que en una situación de pandemia es más difícil de cumplir. Entonces, por experiencias pandemias anteriores que han habido, entonces hay en nuestro código legislación civil qué hacer en caso de que por motivo de peligro o de desastre, en este caso, usted necesita dejar un testamento de una manera rápida. Ya que decís eso, hay algo que también me gustaría, por efecto de los televidentes, que nos pudieras aclarar. Por ejemplo, en este aspecto de las leyes, hay los que son doctores en leyes, hay los que son licenciados en leyes, los que son notarios, inclusive magistrados, pues. O sea, ¿cómo es la escala allí? ¿Cómo va? ¿Qué niveles puede...? Bien, todos los que hemos estudiado en los 5 años en las universidades somos licenciados en Derecho. Pero la costumbre es, incluso en los juzgados mismos, llamarle doctor. Una vez que una persona termina la universidad, va a la Corte Suprema y obtiene 2 títulos por separado. Uno de notario y el otro de abogado. Entonces, tiene que tener ambos para poder ejercer. Entonces, inmediatamente sale de la universidad, la persona todavía no está, ¿cómo se dice?, legalmente acreditada para realizar su función, a no ser aquellas funciones que dan los jueces, por ejemplo, que más se daba con el Código Penal anterior, que a los estudiantes de Derecho nos daban la posibilidad de ir a defender casos con el objetivo también de Ahora, aprender. ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, yo recuerdo que hace años estudiaban en la UCA 7 años y salían doctores en leyes, también en la Universidad Nacional. Hoy ha cambiado el sistema, no solo en este tipo de disciplinas, sino en otras. Por ejemplo, hoy yo veo que los abogados hacen diferentes, ¿cómo llaman? No maestrías exactamente, sino diplomados o especializaciones. Y entonces hoy como que está bastante diversificado o especializado el asunto. Y antes la gente era como más en una línea, si no recta, ¿verdad?, más ortodoxa. Digamos que el derecho es un campo bien amplio. Puede haber especialización en lo laboral, en el campo de familia, en el campo penal, en el campo constitucional, en el derecho internacional, en la parte de contratos, en lo que es derecho mercantil, derecho de organizaciones sin fines de lucro. Entonces el campo es bien amplio y en cada uno de ellos igual.
se va partiendo. Y ahora viendo hacia futuro, hay nuevos campos. Por ejemplo, ahora el campo de derecho del espacio es uno de los campos que se están abriendo. Y la parte genética también. Hay mucha especialización en este momento y en ese sentido, pues nuestro país necesita también avanzar hacia la especialización. Yeah. Entonces, a medida que los grandes cambios se van dando, cambios tecnológicos, cambios a nivel geopolítico, van apareciendo mayor necesidad de ir creando. Por ejemplo, el otro campo que ahorita está en pañales y que está iniciando es el campo de derechos robóticos, por ejemplo. ¿Derecho? Derechos robóticos. Robótico. Campo nuevo, ¿verdad? A ver qué futuro va a tener Bien, en esta campo. plática, que el tiempo siempre nos limita, a mí me gustaría decirte algo que ha sido un poco, que lo podemos subrayar. Uno es lo de el derecho natural, ¿verdad? Porque es bastante interesante que sepamos definir el asunto. Otro aspecto que me gustó que tocaste fue que primero van los hechos y después el derecho. La otra cosa que debemos valorar, que debemos tener un crecimiento o educación o formación y actitudes personales para poder también hacer un espacio de derechos desde la familia misma, desde la parte social, laboral donde se trabaja, desde el país en que vivimos. Trabajar en base a valores y no con lo contrario a los valores o contravalores que solo provocan la injusticia y el sufrimiento y la pobreza. Entonces ese aspecto sociológico del derecho y también, vamos a decir, filosófico, para mí es importante. Me gustaría que concluyeras con algunos dos aspectos así relevantes por el minuto que tenemos. Es importante que la población empape, en este caso, del conocimiento del derecho. Hay muchas organizaciones civiles en Nicaragua que dan capacitaciones populares sobre derecho de familia, sobre todo. Ajá. Entonces es importante que la población participe. Y también hay aspectos donde la población se le permite, como el sistema de jurados, pero También. lamentablemente muchas veces la población evita ser electo parte de un jurado. Son campos donde pueden participar y pueden aprender. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos para atenderlos en nuestros servicios. Por favor, comuníquense por nuestros números telefónicos. Y voy a pedir al licenciado Tercero, dándole las gracias nuevamente, que se despida y de su teléfono por si alguna consulta quieren hacerle. Mi número es el 8745-9316, con todo gusto para apoyarlo. Que tu medicina sea tu alimento. Y que tu alimento sea tu medicina.